Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar este video haciendo una retroalimentación sobre el romanticismo americano, movimiento literario que se da entre los años de 1830 a 1890. Para ello, comenzaremos con la parte del contexto histórico. Uno de los acontecimientos históricos más importantes que van a influir en el romanticismo es la Revolución Francesa, la cual se da en 1789. Quizá ustedes se preguntarán, ¿por qué la Revolución Francesa si estamos hablando del romanticismo americano? Porque el romanticismo americano siempre se nutre un poco del romanticismo europeo. Y la Revolución Francesa tuvo como lema o como eslogan aquellas tres palabras de igualdad, libertad y fraternidad. La segunda de esas palabras, libertad, es una palabra que es muy acogida por los románticos y es más, es una de sus características principales, ¿verdad? La famosa búsqueda de la libertad, tanto política como personal. Esta libertad no hace referencia a que, bueno, necesito libertad de querer ir a donde yo quiera, no, era más que todo, yo creo que ese deseo, ese anhelo de libertad tenía que ver más con cuestiones ideológicas, con libertad de expresión, de poder expresar por escrito lo que se pensaba en ese momento, que no tuviese que pasar ninguna censura, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese deseo de libertad de expresión ha estado vigente durante no solamente décadas, sino durante muchos siglos. Entonces, los románticos toman como su estandarte, como su bandera, la Revolución Francesa. Pero también hay otros acontecimientos históricos que se deben tener en cuenta. Uno de ellos es la Revolución Industrial, esa revolución que había iniciado un par de décadas antes de la Revolución Francesa, allá en Inglaterra, pero que poco a poco se va expandiendo por el resto de Europa. ¿Y qué tiene que ver lo industrial? Con la llegada de la industria a las diferentes ciudades también va a comenzar un auge del capitalismo. Entonces, industria y capitalismo van de la mano. ¿Y en qué afecta esto? Pues afecta mucho porque las ciudades se van llenando de personas que tienen que trabajar extensas jornadas laborales, personas que ganan un mísero salario, personas que son marginadas, maltratadas, y todo esto, o sea, pareciera bueno, a la industria, al capitalismo, lo que les interesa es el dinero, es el poder, es la riqueza y luego la cuestión de los valores morales, de los valores de la dignidad de las personas se va quedando de lado. Las personas comienza a crecer ese egoísmo, ¿verdad? Ese individualismo. Poco a poco pareciera que se va dejando de lado lo humano, interesa más lo económico. Entonces, por eso creo que un poco visto desde esa perspectiva es que los románticos, o sea, parten de ese contexto, en cierta medida, de esa, hay como un cierto malestar social, ¿verdad? No olvidemos que estamos hablando de romanticismo literario, o sea, de escritores. Normalmente el escritor es una persona mucho más sensible, una persona con unas ideas más amplias, a veces en contra de los momentos, en contra del poder social que hay en la etapa que le ha tocado vivir. Entonces todo ese malestar hace que él exprese lo que siente a través de la escritura, ¿verdad? Ya sea a través de novelas, a través de la lírica con poemas,
a través de textos dramáticos, en representaciones teatrales. Entonces se puede retomar ese sentimiento de lo que rodea al escritor desde los diferentes puntos literarios. Pero como estamos hablando de contexto en el que se da el romanticismo americano, a nosotros nos interesa un acontecimiento muy importante y es la invasión napoleónica a España. ¿Se recuerdan que Napoleón Bonaparte ingresó a Madrid allá en 1808? De hecho, yo les he puesto ahí un cuadro que es muy reconocido de Francisco de Goya. Ese cuadro se titula Los fusilamientos del 2 de mayo, que es los fusilamientos que se dan por la Moncloa. Y ahí aparece también un mapa donde se ve la guerra de independencia, que ahí está marcada desde 1808 hasta 1814. Cuando Napoleón Bonaparte invade España, el rey de ese momento era Carlos IV, el padre de Fernando VII. Carlos IV, bueno, se cree que por órdenes de Napoleón abdica en su hijo Fernando y Fernando es coronado como Fernando VII. Un par de semanas después de ser el nuevo rey de España, Fernando se tiene que ir a Francia y por eso los españoles a Fernando VII le van a llamar el deseado. ¿Por qué? Porque bueno, al pueblo español se le hizo creer que Napoleón lo tenía ya como secuestrado en una cárcel, no sé. Pero parece, según algunos historiadores, parece ser que eso no fue realmente así. Incluso hay hay cartas, hay evidencias donde Fernando VII en algún momento le escribió a Napoleón que le gustaría ser su hijo, ¿verdad? Entonces significa que creo que él estaba viviendo realmente como un rey, solo que en otro país. ¿Por qué nos interesa a nosotros la parte de la invasión napoleónica? Porque para 1808, aquí en América, casi todo el continente americano era colonia de España. Pero a raíz de esta invasión, los españoles se descuidaron de sus colonias. Y los criollos recuerden, no olviden que son los hijos de españoles nacidos aquí en América, que estaban como en un segundo plano, porque ellos no podían tomar decisiones, que todo había que hacerlo a través de intermediarios y todo eso. Entonces los criollos aprovecharon ese descuido de la madre patria para con sus colonias y en ese descuido comenzaron ellos a motivar al pueblo para que se levantara en insurrecciones y así comenzaron los famosos movimientos independentistas. La mayoría de estos movimientos se dieron allí por 1810. El hecho de que América o la gran parte de América se independizara de España no significa que a nivel cultural nos independizamos automáticamente, no. La cuestión cultural, o sea, tardó mucho en que nos desconectáramos totalmente, ¿verdad?, de España. Entonces, la cuestión de la literatura se siguió nutriendo mucho de la literatura española de aquella época. Pero lo que les decía, estos movimientos independentistas no solamente tuvieron consecuencias aquí en América, recuerdan ustedes que en ese lapso en que Fernando VII estaba en Francia, también en España las Cortes de Cádiz en 1812 proclamaron la Constitución española, la famosa conocida como la Pepa, porque se firmó un 19 de marzo de 1812 y el 19 de marzo es el día de San José. A las personas que llevan por nombre José se les suele decir el diminutivo Pepe y a las Josefas se les dice Pepa. Y como la Constitución es un
sustantivo femenino, de ahí viene el nombre de la pepa. Por eso alguna vez, si ustedes escuchan alguna película española o leen en algún lugar donde dice "Viva la Pepa", se hace referencia justamente a la Constitución de 1812. Y esa Constitución, con la llegada de Fernando VII en 1814, saben que él echó abajo casi todo lo que se había logrado hasta ese momento, ¿verdad? Bien, aquí en América, los movimientos independentistas, como les mencionaba, habían comenzado ahí por 1810, que es el caso de Argentina. Y menciono Argentina porque el romanticismo americano se dice que ingresó por Argentina. Y quien trajo esas nuevas ideas literarias de Europa fue Esteban Echeverría, el autor de la obra El Matadero. Argentina había comenzado su proceso de independencia con la famosa Revolución de Mayo en 1810. Este acontecimiento aparece mencionado ahí en la obra de Amalia, que por cierto en uno de los capítulos donde, ¿cómo se llama? Daniel Bello se reúne aprovechando que es la fiesta nacional el 25 de mayo, se menciona ahí en la obra, aprovechando que casi todo Buenos Aires está de fiesta, ¿no? Federales y todo, él pensó que era un buen momento para reunirse con un grupo de unitarios en la casa de una señora que le ha dejado para hacer la reunión. Y él piensa que es un buen momento porque incluso los federales van a estar celebrando, no van a andar pendientes de los unitarios que estén por ahí o que se quieran escapar en ese momento, ¿verdad? Entonces vean que ese acontecimiento de la Revolución de Mayo se menciona ahí en la obra de Amalia. Por eso lo menciono y como les decía, porque también a raíz a través de Argentina, que era a través de Buenos Aires más que todo, que era el puerto por donde se ingresaban muchas personas que venían desde Europa, el famoso puerto de Buenos Aires. Entonces ahí llegaron también las nuevas ideas de lo que después será el romanticismo americano. ¿Qué pasó con los países, las colonias que se han ido independizando? Se fueron independizando, pero realmente las cosas quizás mejoraron para los criollos, ¿verdad? Pero para el pueblo en general las cosas siguieron siendo muy similares, en ocasiones quizás peores a como habían sido antes. Después de la independencia surgieron un grupo de personas a los que se les llamó caudillos. ¿Qué es un caudillo? Pues un caudillo es un jefe del ejército que algunos de ellos, o sea, llevaron cierto progreso a los países, a las regiones donde ellos estaban, pero otros aprovecharon su poder y se convirtieron, después de ser un caudillo, pasaron a ser un dictador. Aquí en América Latina hay varios caudillos reconocidos. Por ejemplo, el del Salvador, Gerardo Barrios, el caudillo que nosotros sabemos que introdujo el café en nuestro país. Pero, por ejemplo, en México estaba José María Morelos, en Guatemala Rafael Carrera, en Venezuela, la zona esta de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, el famoso Simón Bolívar, que tanto habrán escuchado ustedes. En Argentina estaba Mariano y Manuel Belgrano, vean Belgrano, que también lleva el apellido de uno de los protagonistas de Amalia. En Uruguay José Artigas, en Bolivia Antonio José de Sucre, en Chile José de San Martín, que también fue muy, muy conocido en su momento. Entonces, estos caudillos lideraron, digamos, las nuevas tierras, en cierta medida podríamos decir, liberadas, independizadas. Esa independencia también va a ser parte de otra de las características del romanticismo americano, y como es la característica del nacionalismo exacerbado. ¿Qué significa esto? A partir de ese momento,
las personas de un país determinado o de una región determinada van a buscar algunos símbolos que pertenecen a ese país. Les voy a poner un ejemplo. Si a usted le preguntan, ¿de dónde eres originario? Y usted dice, de El Salvador, hay personas que no saben. Si estamos hablando de un continente que no es América, cuando usted dice que es del Salvador, alguien le puede decir, eres del Salvador de Bahía. El Salvador de Bahía queda en Brasil, ¿verdad? Pero usted inmediatamente dice, no, yo soy del Salvador, de Centroamérica. O, por ejemplo, nosotros los salvadoreños, cuando alguien dice, ¿verdad?, que las pupusas son originarias de Honduras, o sea, hay gente que hasta pelea por eso, no, las pupusas son salvadoreñas porque han pasado a ser como un símbolo. Entonces, en esa época también de la independencia es cuando se crean las banderas, cada país elige una bandera, elige un escudo que lo identifique, que lo represente, que lo haga único, ¿cómo se llama? Un himno. Ustedes saben que el himno de El Salvador está entre los mejores himnos de la época y de hecho si analizáramos el himno de El Salvador, esa letra pertenece a esta época del romanticismo americano. Entonces, todo eso es bien importante saberlo, ¿verdad? ¿Qué más me gustaría que supieran ustedes sobre el romanticismo? Bueno, no olviden que el romanticismo en América se dividió en dos etapas. La primera etapa, que va de 1830 a 1860, se le llamó romanticismo social. ¿Por qué? Porque el objetivo, el interés de los escritores era expresar lo que sucedía, lo que se estaba viviendo en sus países, ¿verdad?, en sus lugares de origen. El escritor asumía la responsabilidad política e incorporaba esas ideas de cambio para el momento. La etapa del romanticismo social también coincide con ese surgimiento de los caudillos que he mencionado antes, y los escritores fusionan el amor con las ideas políticas. Una de las obras representativas del romanticismo social es Amalia. En Amalia, que ya la leyeron ustedes, se darán cuenta que el amor, ese amor que irá naciendo poco a poco entre Amalia y Eduardo, está fusionado con cuestiones políticas. O sea, Amalia conoce a Eduardo no porque Eduardo la haya enamorado en la calle, la haya visitado en su casa, no. Eduardo conoció a Amalia sí por cuestiones de seguridad realmente, ¿verdad? Entonces, Eduardo es un ente político que está huyendo de un dictador que es Juan Manuel de Rosas y justamente termina en casa de Amalia porque Amalia es prima de Daniel Bello y Amalia es una joven viuda pero que pertenece a una clase social alta del Buenos Aires del momento, aunque ella no era originaria de Buenos Aires, ella era de Tucumán, pero ha llegado ahí, entonces incluso la sociedad porteña de Buenos Aires ve a Amalia como una persona así, como de la clase alta, ¿no? Entonces ahí se puede ver cómo Amalia, después de prestar su casa para esconder a Eduardo, de curarlo, de ayudarle a su primo Daniel con el amigo que es Eduardo, ¿va? Entonces poco a poco van haciendo una relación que no dura mucho tiempo porque los acontecimientos que nos narra el autor han comenzado en mayo y finalizan en octubre. Ven que apenas son 5 meses, pero en esos 5 meses hay una relación, o sea, ellas se comienzan a conocer en ese día a día, Amalia, Eduardo, entonces ahí se ve, tenemos muy clara esa fusión del amor con las cuestiones políticas, ¿verdad? Luego tenemos una segunda etapa del romanticismo y es el romanticismo sentimental, que abarca desde 1860 a 1890. Aquí parece que ya los escritores, algunos de ellos quizás escribieron en la etapa anterior, en la del romanticismo social, pero aquí ya están cansados y dejan de lado toda la parte
lo político, ¿verdad? Y centran su escritura en lo sentimental. Una de las obras representativas es María, de Jorge Isaac. Y en el caso del romanticismo sentimental ya no denuncia, el social sí denunciaba, porque por ejemplo Mármol está denunciando ahí en Amalia toda la situación que está viviendo Argentina en ese año de 1840, que parece que fue uno de los años más difíciles de la Argentina en la época de Juan Manuel de Rosas. Aquí en el romanticismo sentimental ya no se denuncia nada, solamente el escritor intenta conmover al lector e intenta mostrarle un mundo subjetivo. Algunos de ustedes han leído la obra de Amalia. Bueno, este año han leído Amalia, pero algunos ya antes habían leído la obra de María. Y ustedes ahí pueden ver, pueden creo hacer esas diferencias en estas dos etapas, ¿verdad? Las dos terminan, o sea, tienen en común una característica que es ¿cómo se llama? Este final trágico. Solo que una tiene un final trágico por cuestiones políticas y la otra tiene un final trágico por cuestiones de salud, digamos, o cuestiones sociales. Entonces las dos, al final, las dos terminan con un final trágico, ¿verdad? En eso sí coinciden. Pero realmente si ustedes leen María, de hecho a mucha gente le gusta por eso, por esa historia de amor, ¿verdad? De esa pareja y todo. Entonces, pero el autor ya no le interesa darnos a conocer cómo se vivía en ese momento en el que le está escribiendo. Entonces, eso tiene que ver un poco con las etapas del romanticismo. Otra cosa también importante quizás del romanticismo, los románticos tenían algunos temas que para ellos eran importantes. Uno de esos temas era la patria, que es lo que yo les explicaba, tiene que ver mucho con la parte de la patria, con la parte de la independencia, lógicamente, ¿verdad? Hay algunas obras que representan ese tema, como es en Argentina hubo un escritor, Domingo Faustino Sarmiento, autor de una novela llamada Facundo. ¿Saben que Domingo Faustino Sarmiento también llegó a ser un presidente en Argentina? Y yo en algunas semanas anteriores les mencionaba de que en Argentina la casa presidencial es de color rosado. Y justamente este señor Domingo Faustino Sarmiento fue el que decidió que esa casa se pintara de color rosado, porque hay como ciertas historias, ¿no? Respecto a esa casa, que cuando estaban los federales la pintaban de blanco, cuando estaban los unitarios la pintaban de rojo. Entonces cuando llegó Sarmiento decidió ni blanca ni roja, rosada, ¿va? En término medio ahí de las, o sea, un término medio de los dos colores que habían estado prevaleciendo en momentos anteriores. Otro tema que trabajan mucho los románticos es el tema del amor. El amor lo podemos ver tanto en el romanticismo social como en el romanticismo sentimental. El tema de la mujer. La mujer también pasa a ser personaje principal en las novelas de ese momento. Entonces, a veces la mujer como ángel, como en el caso de Amalia, y la mujer como, no sé, alguien puede decir como un demonio, como el caso de María Josefa, ¿verdad? Escurra. Entonces, ese también es un tema muy importante, y la parte de la naturaleza. La naturaleza está presente en todas las obras románticas. Los autores hacen extensas descripciones del paisaje que rodea a la ciudad, que rodea la escena a la que están haciendo referencia. Es más, en Argentina hay otro escritor cuyo nombre era José Hernández, que escribió una novela titulada Martín Fierro, que hacía referencia al gaucho. El gaucho es como el indígena que vive en la zona de La Pampa cuidando ganado en Argentina, lógicamente, ¿verdad? Así que cuando ustedes vean
un restaurante que dice El Gaucho, hace referencia a esos personajes, o sea, a ese grupo de personas que habitan en la zona de La Pampa. La Pampa es una región de Argentina, ¿sí? Y claro, incluso en la novela de El Matadero ¿cómo se llama? De Esteban Echeverría, se habla de un matadero, un lugar donde se matan reses. Ustedes saben también que Argentina durante mucho tiempo ha sido uno de los máximos exportadores de carne de res, de carne de vaca, ¿verdad? Entonces La Pampa es una zona donde se cría mucho el ganado y los gauchos son como las personas que se dedican al cuidado de este ganado. Y bueno, ya para ir finalizando, mencionarles algunos aspectos de Amalia que no discutimos en su momento. En primer lugar, a través de la lectura de la novela se deduce que Mármol era unitario. Eso se puede ver fácilmente en las descripciones que él hace, como les mencionaba, cuando describe a Amalia, cuando describe a Eduardo, cuando describe a Daniel, a Florencia. Vean que de ellos habla incluso, o sea, les pone, o sea, su piel suave, su tez blanca, eh, no sé, con muchas cualidades, ¿verdad? Y incluso habla de belleza de ellos y todo. En cambio, por ejemplo, cuando está describiendo a doña María Josefa, con la que muchos de ustedes terminaron allí como molestos, odiándola, dicen algunos, ¿verdad? Me cayó mal el personaje de la doña Josefa por cómo era. Ajá, claro, también cómo la describe el escritor, porque fíjense que a pesar de que Manuela era hija de Juan Manuel de Rosas, era su hija real, o sea, no su hija literaria, ¿verdad? Es su hija real. Y por ejemplo, este Mármol hablaba muy bien de Manuela, la hija de Juan Manuel de Rosas, que decía que de esa familia la única que podría salvarse era su hija, porque parece que Manuela era muy diferente a su padre y a su madre. La madre de Manuela, que era hermana de María Josefa, había sido una de las fundadoras de la Mazorca. Y la Mazorca era ese grupo armado que descuartizaba realmente a los unitarios, ¿verdad? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Normalmente cuando uno lee una obra, por eso es bueno conocer la biografía del autor, conocer un poco su ideología política, ¿verdad? Porque normalmente eso se refleja también en lo que se escribe. Y en cuanto a Daniel y Eduardo, también más de uno de ustedes me comentó que cómo era posible que Daniel, si está escondiendo a Eduardo, que se supone que Eduardo está huyendo, ¿cómo es eso que después él se reúne con los federales? O sea, a algunos de ustedes les quedó esa duda. Bueno, aclarando, Daniel y Eduardo pertenecen a familias ricas de la Argentina de esa época, ¿verdad? Es más, los padres de ellos son militares y podría decir que son federales, pero sus hijos son jóvenes universitarios, y en esa etapa de juventud muchas veces uno quiere ser diferente a los mayores, ¿no? Quiere conquistar el mundo, quiere hacer cambios sociales, quiere contribuir. Entonces, por eso estos dos jóvenes están queriendo realmente luchar contra la dictadura que se está imponiendo en ese momento en Argentina y especialmente en Buenos Aires. Entonces ellos, como están en la universidad, tienen unas ideas liberales. Ellos piensan que el mundo o que el mundo puede ser diferente, pero para eso hay que luchar. Lo mismo ha pensado Lavalle, y Lavalle lo que ha hecho es irse de Argentina para fundar o crear un ejército, y cuando ese ejército esté
esté fuerte, volver a Argentina y derrocar ¿cómo se llama? A Rosas, ¿verdad? Entonces, Daniel Bello, por eso es que no tiene mayor problema en reunirse con los federales, porque para la gente federal, para Salomón, que es el presidente de la Mazorca, para la doña María Josefa, para, o sea, toda esta gente, toda esta gente que son fieles sirvientes, ¿verdad? De Juan Manuel de Rosas, ellos ven a Daniel, pero ellos saben que Daniel es un federal más. Y por eso cuando él decide reunirse con ellos, o sea, ellos le cuentan cómo van las cosas, porque saben que es uno de ellos. Y de hecho él se hace pasar, ¿verdad? Que quiere saber cómo están las cosas ahí para tener cuidado con esa gente que se quiere escapar. Pero él lo hace con una doble intención, porque él quiere saber si los otros, si toda esta gente que trabaja para Rosas sabe el nombre de quién es el que logró escaparse esa noche del 4 de mayo. Entonces ellos están allí, como les digo, por eso están, en cierta medida están huyendo, porque están haciendo todo eso de forma clandestina. Bueno, eh, el jueves 23 tenemos una evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar un poco lo que he estado hablando en este video, en esta presentación, sobre contexto histórico, sobre las etapas del romanticismo, las características del romanticismo y algunos exponentes del romanticismo americano. Espero que les sirva de algo esta presentación para estudiar y bueno, que todo les vaya bien en este momento de cuarentena, en este momento de cambio, en este momento diferente, pero que tenemos que seguir adelante. Les deseo una feliz tarde. Hasta luego.